Días, hermanos, qué bendición estar de nuevo con ustedes. Continuamos en nuestro estudio a través de esta serie que hemos llamado Cristología, el estudio de Cristo Jesús. Y de verdad que hasta ahorita apenas llevamos como la primera parte de 10 y la verdad que ha sido una tremenda bendición. Es nuestra oración que seamos edificados y que seamos fortalecidos en nuestro caminar con el Señor a través de el estudio de la persona, la obra, el ministerio, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús y todas estas cosas que vienen envuelto en este estudio. Esta mañana vamos a estar tratando dos temas. Voy a ir un poquito rápido, perdónenme, en estos porque la primera parte vamos a tocar las afirmaciones mesiánicas de Cristo Jesús. Es decir, las veces que la Biblia dice que Jesús es el Mesías y las cosas que comprueban que Jesús es el Mesías a través de la Biblia. No vamos a elaborar mucho en estos puntos porque luego viene el nacimiento de Cristo Jesús de esta virgen. Entonces ahí vamos a volver a tocar estos temas otra vez cuando nace de María. Y luego después viene la vida y luego viene la humanidad de Cristo Jesús. Así que muchos de estos temas, a diferencia de la semana pasada del ángel de Jehová, pues ya no vamos a tocar mucho de eso, pero estos que siguen aquí los vamos a estar tocando semana tras semana, así que no voy a elaborar, voy a ir elaborando cada uno de estos a través de nuestro estudio en las siguientes semanas. Así que Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por esta mañana que nos permites, Señor, congregarnos en tu nombre. Gracias por este lugar, maravilloso lugar que nos has dado, Señor. Gracias por la salud que nos das de poder estar aquí reunidos, Dios. Gracias por la bendición de tu presencia y gracias, Padre, que nos das el deseo de levantarnos, Dios. Que tengamos ese deseo de caminar contigo, es todo por tu Espíritu que vive en nosotros. Y te damos a ti la honra y la gloria. Así, Señor, enséñanos esta mañana, por favor, a través de este estudio y que al final de todas estas lecciones, Dios, vayamos a estar más enamorados de Jesús, conociéndolo íntimamente, amándolo sinceramente, sirviéndolo fielmente hasta que tú vengas por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús, que es el Mesías. La palabra Mesías aparece en la Biblia solamente en 5 ocasiones. Acuérdense, en nuestras Biblias en español por lo menos. La palabra Mesías solamente en 5 ocasiones. 2 veces en capítulo 9 de Daniel, en el verso 25 una vez, en el verso 26 2 veces. 3 veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 41, en el capítulo 4, verso 25, en el capítulo 9, verso 22. Solamente 5 veces la palabra Mesías. Pero luego tenemos la palabra Cristo, que aparece 374 veces en el Nuevo Testamento, Cristo. Ahora, muchas veces leemos, y particularmente en nuestras Biblias en español, cuando se trata del nombre de Cristo Jesús, leemos Jesucristo. Déjenme decirles que eso es un error, no que haya errores en la Biblia, en los documentos originales, pero fue un error de traducción, que quienes lo han traducido lo pusieron de esa manera, pero no existe así de tal manera el nombre Jesucristo. Ese nombre no existe. Combinaron los dos nombres, combinaron Jesús, Cristo, y lo hicieron en uno solo, pero no existe ese así, al menos en los documentos originales, no existe el nombre Jesucristo como tal. Debería siempre ser Jesús Cristo. Tal vez cuando ustedes están leyendo su Biblia y ven que yo vengo a este nombre, yo no, por lo regular no menciono Jesucristo porque no es correcto, pues siempre digo Jesús Cristo. Pero está bien, no quiere decir que ya por eso tenemos problema. No estoy diciendo tampoco que la Biblia tiene errores, no es así. Fue una falta en la traducción, simple y sencillamente. Pero entonces aquí tenemos el nombre de Cristo que aparece 374 veces. Ahora, claritos en esto. Jesús es su nombre. Así nos dice Mateo capítulo 1. Le llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Ese es su nombre, Jesús. Acuérdense, los nombres para los hebreos no eran como los nombres como nosotros, que le ponemos cualquier nombre a nuestros hijos nomás porque nos gusta o porque nos cae bien una persona que tenía ese nombre o quién sabe por qué.
Pero para los judíos no era así. Para los hebreos ellos tenían, el nombre era característica del carácter y la personalidad de ese individuo. Entonces, Jesús es su nombre. Cristo, escuchen, Cristo, que significa Mesías, Cristo es su misión. Cristo vino a este mundo, quiere decir que el Mesías vino a este mundo. Esa es la misión de Jesús, venir a este mundo como el Mesías, como el ungido. ¿Para qué? Bueno, aquí nos va a decir Jesús es el ungido de Dios. Él es quien viene, y todas estas cosas que vamos a ver ahora aquí. Jesús es su nombre, Cristo es su misión. Eso es porque Cristo es Mesías, esa es la misión de Jesús, ser el Mesías. Y el Señor es su título. Si lo queremos ver de esa manera, Jesús es su nombre, Cristo es su misión, el Señor es su título. Entonces, puestas estas cosas en orden, vayamos a ver lo que la Biblia dice. Ahora, son más de 300 profecías acerca de Jesús. No las vamos a ver todas, eso sí les garantizo ahorita mismo. Pero vamos a ver algunas de las más importantes. Todas son importantes, pero las que más resaltan. Entonces, Cristo es el Mesías. Mesías es Cristo. Jesús es el Mesías. Entendamos eso. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay algunos en sus hojas que ustedes tienen ahora, que ya me imagino que han descargado. Se darán cuenta que tenemos una serie de versos. Solamente voy a tocar en unos de esos rapidito, porque luego tenemos que pasar a la segunda parte, que es si la Biblia dice que Jesús es Dios. El Mesías, para empezar, en Génesis capítulo 3, hay una promesa en el verso número 15. En Génesis ya, después de la caída, sí, la creación, todo perfecto, todo bonito, la desobediencia de Eva y de Adán, la caída, y ahora quedan allí expuestos en su pecado y quedan separados de Dios y van a ser expulsados del jardín, y va a haber un ángel que va a guardar que no vuelvan a entrar. ¿Por qué? Porque se han rebelado contra Dios. Pero viene esta promesa, aún en esos tiempos, en el mismo principio, Dios va a hablar con la mujer. La mujer va a decir que la serpiente le ha engañado. Adán va a decir, la mujer que tú me dices, y ahí todo el mundo se echa la culpa. Pero entre todo eso, esto es lo que Dios dice. En el verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, que es quien engañó a la mujer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene la promesa. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Vean esto. Entre la serpiente y la mujer va a haber enemistad para siempre. Y entre tu simiente, los descendientes tuyos, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es semilla. Esto está muy raro porque la mujer no produce semilla. La mujer no produce semilla, la semilla viene del varón, del hombre. Semilla. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Entonces aquí hay una cosa bien importante. En Génesis capítulo 3:15 nos dice, se le conoce a este verso como el protoevangelium. Quiere decir el evangelio aún en Génesis. El evangelio antes del evangelio. La promesa de lo que iba a suceder. Pero nos dice aquí entonces que la semilla tendría que venir de la mujer. Eso apunta más adelante, porque si la semilla viene de la mujer, quiere decir que ningún hombre va a influir en el nacimiento de Cristo Jesús, que nace de una virgen, para que quede claro, no, en su vientre no va a tener la semilla que normalmente deposita el varón, no. Esa semilla va a venir de la misma mujer. ¿A qué apunta? A que va a haber un nacimiento de una virgen. Una mujer que jamás tuvo relación íntima con un hombre va a quedar embarazada y de ese vientre va a nacer el que sería el Salvador del mundo. Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahí está. Mateo capítulo 1, verso 16 y verso 18 nos dice exactamente que fue así. Yo se los leo, no lo busquen, para que vean cómo se comprueba. Sigan los versos en su Biblia porque va a ser bien importante. Mateo 1:16 va a decir así: y Jacobo engendró a José, que era el esposo de María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
de la cual de María nació Jesús, no de José, aquí dice clarito, no de José, sino de María. Y verso 18, el nacimiento de Cristo Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No hubo intimidad entre José y María. Esto es para nuestros amigos católicos que dicen que después María permaneció siendo siempre virgen y que la Virgen Inmaculada. No. Fue virgen hasta que dio a luz a Cristo Jesús. Una vez dio a luz, ya dejó de ser virgen. Pero eso es otro tema. Entonces, la Biblia dice que el Mesías vendría de la semilla de la mujer, lo que es una cosa maravillosa, es un milagro, porque la mujer no produce semilla. Pero no solamente eso. En Génesis capítulo 12 nos dice que no solamente vendría de esta mujer en el futuro, obviamente está hablando hacia el futuro, pero también dice que la semilla vendría a ser descendiente de Abraham. En Gálatas capítulo 3, se los leo rapidito, nos dice exactamente a qué se refiere con esto de que sería descendiente de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y luego dice en el verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego vean el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular, no es plural. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y esa simiente, la cual es Cristo. El Mesías vendría de una mujer, nos dice así en el futuro, que sería la semilla de una mujer, apuntando al nacimiento virginal, pero nos dice que sería descendiente de Abraham. Ahora, Abraham, ya sabemos, tenía estos dos hijos, Isaac e Ismael, y no fue de Ismael, fue de Isaac que vino la semilla. Y no fue de Isaac y de cualquiera de sus hijos, tenía que ser específicamente de Isaac y tendría que venir de Jacob, no de Esaú. ¿Se recuerdan los dos hijos? Y no necesariamente de cualquiera de los hijos de Jacob, tendría que ser de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, verso número 10 nos dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está diciendo necesariamente de Judá en el futuro vendrá quien será el Mesías. Así, viene de la línea de Abraham, pero no de Ismael, sino de Isaac. Vienen de la línea de Jacob, pero no de Esaú, sino viene de la línea de Abraham, no de Ismael, sino de Isaac. Y viene de la línea de Isaac, no de Esaú, sino de Jacob. Y viene de la línea de Jacob, no de cualquiera otro, sino de Judá. Hebreos 7:14 nos dice: y sabemos que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. El Mesías no solamente vendría de la tribu de Judá, pero vendría específicamente de la casa de David. Eso la Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 7, Salmo 89, Mateo capítulo 1, Romanos capítulo 1, 3 nos dice, y sabemos, dice, todos estos sabemos, dice, hermanos, se los leo rapidito. Romanos 1, 3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne. Quiere decir que descendiente de Judá, de la casa de David. No solamente que vendría de la casa de David, sino que nacería en la ciudad de David. La ciudad de David es la ciudad de Belén, era en ese tiempo. Miqueas capítulo 5, verso 2 nos dice que de David vendría el que nacería en ese pequeño pueblo, más bien, no era una ciudad. En ese pequeño pueblo dice: tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Vean esto, de Judá: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de la eternidad de Cristo Jesús. Entonces vemos claro, la semilla de la mujer sería descendiente de Abraham, no de Ismael sino de Isaac, no de Esaú sino de Jacob, no de cualquiera tribu sino de la tribu de Judá, no de cualquiera tribu o cualquier descendiente de Judá sino de la casa de David.
Y de David vendría, no solamente de David, pero vendría a través de la línea de Salomón, el hijo de David, que dicho sea de paso, fue hijo de Betsabé. Ustedes se acuerdan de la historia de David y Betsabé. Pero Isaías capítulo 7 nos dice algo tremendo acerca de lo que vendría en el futuro. Vean esto, Isaías capítulo 7. Dice así, en el verso 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, verso 22 al 23 nos dice que fue exactamente así. Mateo 1, 22 al 23. Se los leo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Interesante. El Mesías nacería de una virgen. Dice que nacería antes de que la tribu de Judá perdiera su identidad. Es más a fondo, porque después va a venir el año en que se pierden todos, los romanos van a destrozar toda la genealogía, todo lo que se había de récords ahí cuando destruyen el templo, y van a destruir el templo mismo. Interesante estas cosas. Así que la tribu de Judá todavía tenía su identidad intacta, y antes de eso tendría que venir el Mesías para que se pudiera comprobar que era de la tribu de Judá. Y tendría que venir antes de que el templo fuese destruido, porque tendría que venir y entrar a ese templo. Malaquías capítulo 3 nos dice que el Señor entraría en su templo, y es así como lo hizo. Pero después nos dice algo bien importante. El Mesías sería 4 cosas: profeta, Deuteronomio 18, 18. Sería sacerdote, Salmo 110, 1 al 4. Sería un juez, Salmo 50, verso 1. Sería, dice, no solamente profeta, sacerdote y juez, sino que también sería rey. Y esas 4 cosas cumple Jesús a la perfección cuando Él viene. Sería rey. Salmo capítulo 2 nos dice, más enseguida vamos a leer eso. Apocalipsis 11, verso 15, Apocalipsis 19, 16 dice: y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cumplió totalmente estas profecías. En Isaías capítulo 35 nos dice algo acerca del Mesías también bien importante, porque estas son las cosas que lo iban a identificar como el Mesías y que iban a dar testimonio de que en verdad Él es el Mesías. Nos dice en capítulo 35 de Isaías, en el verso número 4, dice: decir a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Lo hizo Jesús? ¿Le dio vista a los ciegos? Por supuesto. ¿Hizo hablar a los mudos? Por supuesto. ¿Levantó a los cojos? Por supuesto que sí. ¿Abrió los oídos de los sordos? Claro que sí. No solamente el Mesías obraría milagros de sanidad, pero dice que el Mesías nos salvaría de nuestros pecados. Isaías 43. Y como digo, les voy leyendo esto, yo sé que ustedes los tienen ahí a la mano. Dice el Señor: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Señor nos salvaría de nuestros pecados. Capítulo 44, verso 22 al 24 de Isaías todavía. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así ha dicho, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y todas estas cosas que el Señor hace. El Mesías no solamente obraría milagros de sanidad, pero nos salvaría de nuestros pecados. Y como último, el Mesías resucitaría de los muertos. Salmo 16, juntamente con Hechos capítulo 2, nos comprueban eso. Y ese es, cuando estamos leyendo acerca de el Mesías y las credenciales y las cosas que comprueban que Él es el Mesías, vemos estas cosas, y comenzando a leer en capítulo 2 del libro de los Hechos.
Dice a Jesús, al Mesías, el cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego nos dice la profecía acerca de lo que está escrito en el Salmo 16, que Jesús resucitaría. A verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es lo que la Biblia nos dice acerca del Mesías. Como les digo, es importante tener estos versos bien a la mano y acordarnos de esto. Vamos a estar yendo de aquí para allá con estos versos, pero quiero que, así como venimos desde Génesis, empezamos en Génesis capítulo 3, estamos avanzando, ahora vamos a entrar entonces. Si estas profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús, y si Jesús es eterno, y si Jesús perdona nuestros pecados, y si Jesús hace todas estas cosas, pues la conclusión lógica es que tiene que ser Dios. ¿La Biblia acaso dice que Jesús es Dios? Por supuesto que sí. La segunda parte de nuestro estudio tiene que ver con la deidad de Cristo Jesús. Deidad, ¿qué significa deidad? Cuando se habla de la deidad de Cristo Jesús, se hace en referencia a que Él posee la misma naturaleza, la misma esencia y la misma existencia de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús es Dios. Cuando hablamos de deidad, podríamos decir deidad es divinidad. Es 100% Dios. ¿Y qué tiene que ver la deidad con lo que estamos hablando? Bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios. Una cosa que Jesús hubiera dicho, yo soy Dios, y otra cosa que la Biblia diga que es Dios, profetizó que Jesús, el Mesías, sería Dios. Vino Jesús y cumplió lo que estaba profetizado acerca de él. Ninguna profecía quedó sin cumplir. Y ahora la Biblia tenemos en la mano este libro escrito que nos da testimonio de que Jesús es en verdad el Dios que se hizo hombre. De regreso vayan a sus Biblias a el Evangelio de Juan y ahí vamos a comenzar a ver lo que dice la Biblia acerca de Jesús, que es 100% Dios, Dios que se hizo hombre. Ya hablamos las semanas pasadas, hemos estado tocando mucho Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre fue Dios, siempre va a ser Dios. Pero vean en Juan capítulo 20, es aquí donde comenzamos esta segunda parte, y es importantísimo que se acuerden de estos versos. Juan capítulo 20, este es el asunto cuando el Señor resucita. Ese mismo domingo de resurrección, el Señor en la noche se va a presentar, en la tarde se va a presentar a los discípulos que están encerrados por temor a los fariseos, a los líderes religiosos, y estando la puerta cerrada, Jesús aparece en medio de ellos, entra y está en medio de ellos. Y lo ven y todo eso, pero el que no estaba allí en ese momento era Tomás. Entonces, eso dice en el verso 19, capítulo 20, verso 19 del Evangelio de Juan, dice, allí no estaba Tomás. El Señor llegó y le dijo, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Reciban el Espíritu Santo. Verso 24 dice esto, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. E inmediatamente la Biblia aquí dice que fue así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Perdón, ¿dice la Biblia que Jesús es Dios? Por supuesto que sí. Y aquí hay una gran implicación, porque si Jesús no es Dios y Tomás le adora como Dios y le dice, Señor mío, Dios mío, y si Jesús no es Dios, está cometiendo blasfemia. El Señor ya nos dijo muchas veces, y mi gloria, dice, no compartiré con nadie. El Señor es celoso de su gloria. Y si Jesús está diciendo que Él es Dios, es porque Él es Dios. Importante esto. Hechos capítulo 29. No solamente que Jesús dijo eso, pero los discípulos, los apóstoles, aprendieron esto y eso fue lo que predicaron siempre.
Donde quiera que iban, predicaban exactamente estas mismas verdades, que es bien importante. Si algún día tienen que compartir con los testigos de Jehová y cosas así, acuérdense de estos versos porque es muy importante para tenerlos en mente nosotros. Vean cómo dice aquí en capítulo 20. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros. Este es Pablo escribiéndole a los hermanos aquí cuando se está despidiendo de ellos, de los ancianos de Éfeso. Y les está diciendo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Espérate. Como dice aquí, la iglesia del Señor, ¿a qué se refiere cuando dice que él la ganó por su propia sangre? Si compartes con los testigos de Jehová, le tendrías que decir, ¿está diciendo el Señor a Jesús o está diciendo el Señor Dios, el Padre? Y ellos no van a saber cómo contestarte, porque si te dicen el Padre, le vas a decir, ¿cuándo sangró el Padre? Pero aquí está diciendo, Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Quién es Dios? El único que sangró por la iglesia fue Cristo Jesús. Entonces la implicación aquí correcta es de que dice que el Señor compró la iglesia con su propia sangre, diciéndole a Jesús que es el Señor y obviamente diciendo que Jesús es Dios. Luego vean, Romanos capítulo 9, verso número 5. Bien importante estos versos, están en su hoja, ¿ok? Aunque les digo, perdón, que a veces voy muy rápido en esto, pero quiero terminar los temas que no queden inconclusos. Claro, no por eso quiere decir que tengo que abusar. Romanos capítulo 9, verso número 5 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, hablando de los judíos, dice, según la carne vino Cristo. De los judíos, según la carne vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y luego Pablo, que está escribiendo él mismo, dice, amén. Perdón, ¿a qué se refiere todo esto? Está diciendo Jesús es Dios y Jesús es Dios sobre todas las cosas. Otra afirmación de que Jesús es Dios. Esta que sigue me encanta porque es bien clara y es bien poderosa la manera en que lo dice. Y esa está en Tito, capítulo 2. Perdón. Capítulo 2 de Tito, verso 13. Voy a leer el 11 para que tenga sentido. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. No solamente dice que es Dios, sino dice que es gran Dios. Y porque es gran Dios es Salvador. Dice, y estamos esperando la manifestación. Esa es una teofanía. Teofanía cuando Dios se va a manifestar. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran Dios. Él es nuestro Salvador. ¿A qué viene? A buscar a su iglesia. ¿Por qué viene a buscar a su iglesia? Porque Él la compró con su propia sangre. Hermano, hermana, en serio, piensa en estas cosas. ¿Vale la pena mancharnos con el pecado del mundo? ¿Vale la pena arrastrarnos en la inmundicia de este mundo? ¿Vale la pena mancharnos, contaminarnos, enredarnos, enlodarnos con la inmundicia de este mundo? Sabiendo que Jesús vino a derramar su sangre para que con su sangre preciosa te comprara de la inmundicia en la que antes vivías, de la maldad, de la envidia, de la ira, de la contienda, del chisme, del adulterio, de la fornicación, de las drogas, del alcohol, de todas estas cosas en las que antes vivías, en las que antes vivíamos. Habiendo pagado tan alto precio por nosotros, ahora nos vamos a vender baratos con el mundo. Habiendo sido lavados de nuestra inmundicia, como la puerca lavada, ¿nos vamos a volver a lodo? ¿O como el perro a volver a comer nuestro mismo vómito? Habiendo sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, dice, no comprados con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Habiendo sido lavados de esa inmundicia, ¿nos vamos a prostituir con el mundo ahora? Siendo que la iglesia es la novia de Cristo Jesús, a la cual Él viene a buscar pronto, muy pronto. ¿La novia va a ser infiel prostituyéndose con los hijos de Satanás en el mundo?
jamás sea el caso. Primera de Juan capítulo 1. De verdad, capítulo 5, primera de Juan capítulo 5. La verdad es que estas cosas debemos de considerar y debemos de comenzar a pensar en lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo Jesús, escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Y vamos a vivir como si no conocemos la verdad? Primera de Juan capítulo 5. Hermosos versos estos aquí. Dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios. Cristo Jesús es el verdadero Dios. Lo siento, testigos de Jehová, lo siento, mormones, lo siento, quien sea. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús. La Biblia dice aquí claramente: Jesús es llamado Dios. Por supuesto, la Biblia afirma que Jesús es Dios una y otra vez. Jesús es llamado el Hijo de Dios. Este asunto de que es llamado el Hijo de Dios es un verso maravilloso, en verdad, porque nos recuerda de ciertas cosas que a veces no le ponemos atención. No es el Hijo de Dios como un hijo. En la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, en griego, hay diferentes formas de decir la palabra hijo. Hay diferentes formas. En la Biblia, cuando se habla de hijo, de hablar de un hijo, decir, este joven y su esposa están esperando un hijo, ella está embarazada. Ese bebé en el vientre de ella se conoce en el griego como brefos, porque todavía está en el vientre. Y a propósito, para ustedes que están escuchando ahorita, si tienes hijos o si tienes hijas que están esperando un bebé, mira esto. Comprobado científicamente que un bebé en el vientre de su madre escucha lo que le hables, obviamente desde fuera. Él sabe, comprobado científicamente. Pablo dice que Timoteo dice, las escrituras, Timoteo, las cuales conoces desde cuando estabas en el vientre. Yo tengo un amigo, y les estoy diciendo esto porque es verdad, tengo un amigo que cuando su esposa estaba embarazada, él le leía la Biblia a su hija, y ya tenían el nombre, Pernila se llama, y él le decía, Pernila, vamos a leer la palabra hoy, y le leía y todas estas cosas. Cuando nació la bebé, apenas la limpiaron y la trajeron, él dijo, Pernila, vamos a leer, y la chiquilla comenzó a mirar hacia donde él estaba. Comprobado. Por eso este asunto del aborto es una cosa malvada y maligna de verdad, porque sí es un ser humano el que está en el vientre. Entonces, un bebé en el vientre, brefos. Hasta la edad de 2 años, la Biblia usa no solamente hijo, pero le llama tecnón. Brefos en el vientre. Ya que nació, recién nacido, hasta la edad de 2 años, le llama tecnón. Después, a la edad de 2 años en adelante, le llaman nefio. N-E-P-I-O, nefio. De 2 años en adelante. Esos niños que corren por todos lados, se suben y tumban todo y escupen todo y babean todo y andan haciendo travesuras, eso sería un nefio. No es un brefos, ese está en el vientre. No es un tecnón, eso es hasta los 2 años o menos. Pero cuando habla de Jesús, nunca usan esa palabra, ni usan brefos, ni usan tecnón, ni usan nefios. Cuando hablan de Cristo Jesús, usan una palabra que se llama huios, H-U-I-O-S, H-U-I-O-S. Huios tiene que ver con un hijo, no importa la edad que tenga. Y la descripción de este hijo, huios, es de que es el hijo que es el heredero de todas las cosas, no importa la edad que tenga. Y no importa si es hijo natural o si es adoptado, un huios es el que va a heredar todos los bienes de su padre. Y por lo mismo se considera el hijo especial, el único. Interesante esto, porque cuando la Biblia habla de Jesús siendo el Hijo de Dios y comienza a hablar de estas cosas, en verdad se vuelve interesante como la Biblia describe a Jesús como el Hijo de Dios. Si ustedes se recuerdan, Jesús siempre tuvo esta confrontación con los líderes religiosos, y los líderes religiosos detestaban escuchar que Jesús dijera que Él es el Hijo de Dios, porque ellos entendían muy bien lo que Él estaba diciendo. Cuando Él decía que Él es el Hijo de Dios,
Es lo que estaba diciendo en Juan capítulo 5, si quieren les voy a leer rapidito, hay unos versos nada más para que tengan idea de lo que estoy hablando. En el capítulo 5, verso 18 dice, en la confrontación con los fariseos, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, esto es matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y para ellos, cuando él decía, yo soy el hijo, Dios dice, yo soy el huios, el heredero de todas las cosas. Y para ellos entendían muy bien estos términos porque decían, se hace igual a Dios, porque si es hijo de Dios, es como Dios, es hijo de Dios, es igual a su padre. Así se dice, ¿no? Mira, este muchacho es igualito que su padre. A ellos les machacaba el hígado escuchar que Jesús dijera, yo soy hijo de Dios. De hecho, hasta se burlaban de él y le decían, ni siquiera sabes quién es tu papá. Porque supieron el asunto de que María quedó embarazada antes que se casara con José. Y siempre le dijeron que ni siquiera sabía quién era su papá. Cuando Jesús comienza a decir, yo soy el Hijo de Dios, se enojaron muchísimo. Aquí nos está diciendo. Y lo querían matar. Porque en esos días blasfemar contra Dios era castigable con apedrearlo. Y lo tendrían que apedrear, porque blasfemar contra de Dios no era tolerable. Por eso no aguantaban cuando Jesús les hablaba de decir que Él era el Hijo de Dios. Vean, en el capítulo 10 de Juan, habla Jesús acerca de su relación con el Padre. Y dice en el verso 30, yo y el Padre, uno somos. Imagínense la rabia de los fariseos. No podían, estaban aventando espuma por la boca por el coraje. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían claritamente lo que la Biblia aquí nos está diciendo a nosotros. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, obviamente. Esto es por su pecado, por su maldad, por la dureza de su corazón, por lo entenebrecido de su conciencia. Nunca quisieron escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso les dice aquí, no, te queremos apedrear por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. En el verso 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias, porque dije, hijo de Dios soy, por eso es blasfemia. Pero estaba en sus escrituras. Lo que les quiero decir es esto. Acabamos de leer en las escrituras que era para ellos lo máximo. Jesús les dijo, investiguen las escrituras, lean las escrituras porque ellas hablan de mí. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Nunca decidieron darse el tiempo de indagar en las escrituras lo que está escrito de Jesús. Suena muy duro y muy trágico, pero déjame te digo con todo respeto, ese es exactamente el problema de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no promueve que las personas lean su Biblia. ¿Por qué nadie trae una Biblia a la Iglesia Católica? Porque les parece mejor mantenerlos en la ignorancia. Porque se cae el teatro. Bien dijo Jesús, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque haciendo un lado la palabra de Dios dan por importancia, dice, tradiciones de hombres. Dile a una persona en la Iglesia Católica que todo lo que hacen es antibíblico. Porque no hay nada de eso en la Biblia. Y mira cómo te tratan. Confróntalos con la palabra. No lo soportan. No lo soportan. Sin embargo, la Biblia dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria.
Como les dije, cada vez que la Biblia habla de una manifestación de Dios que es en forma visible, en forma palpable, siempre es Jehová. No importa si es el Señor, si es Yahweh, si es Adonai, no importa. Si es manifestación visible de Jehová, no es ningún otro más que Cristo Jesús. Jesús es la revelación visible de un Dios invisible. Eso es lo que la Biblia nos enseña aquí. Por eso la Biblia dice que Él es santo. Isaías 48 dice, Él es el santo de Israel. Jesús dice que Él es no solamente el santo, Él es el primero y es el último. Isaías 44 nos dice así. Isaías 48, Apocalipsis 1, Apocalipsis 22. Jesús dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. Qué maravilloso es leer la Biblia en verdad y darnos tiempo a escudriñarla y estudiar. Jesús dice en la Biblia que es Jehová de los ejércitos. Ya leímos eso la semana pasada en el capítulo 44, el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor. Si es Redentor, tiene que ser Jesús, aunque aquí lo describe como Jehová. Él es Jesús que se hace hombre. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Así de sencillo. La Biblia dice que Jesús es eterno. Isaías capítulo 9, verso 6, igual que 1 de Juan capítulo 5. Nos dice que Jesús no cambia. Nos dice que Jesús es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es perfecto y es incomprensible. La Biblia nos dice que Jesús creó todas las cosas, Colosenses capítulo 1, verso 16. Él controla todas las cosas, Colosenses capítulo 1, verso 17, Hebreos capítulo 1. Él cura toda enfermedad, Mateo capítulo 4, verso 23. Él calma toda tormenta, Marcos capítulo 6. Él conquistó la muerte, Juan capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús clama que puede perdonar tus pecados y quiere perdonar tus pecados, que contesta tus oraciones y que vino para darte salvación y vida eterna. Juan capítulo 10 y capítulo 14 nos dice eso. Hermanos, en verdad estamos ante el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que se hizo hombre. Quiero concluir en estos versos aquí leyendo en Filipenses, que nos deja ver no solamente el poder de Dios, pero el corazón de Dios, el amor de Dios, el Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra y que vivió entre nosotros y que llevó nuestras iniquidades a la cruz y por cuya llaga fuimos sanados. Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este es uno de los versos más poderosos acerca de Cristo Jesús. El que creó todo, el que controla todo, el que sana todo, el que aplaca toda tormenta, el que perdona los pecados, el que sana tus dolencias, el que por su llaga fuimos sanados. Vino a este mundo como un humilde siervo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te quiero dejar con esto, amigo y amiga. Viene un día, unos primero, otros después. Ojalá que todos al mismo tiempo en el rapto de la iglesia. Pero viene un día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O lo haces voluntariamente ahora o lo tendrás que hacer obligatoriamente después. El problema es de que si lo haces voluntariamente ahora,
lo que te espera es gozo eterno. Si lo haces obligatoriamente después, lo que te espera es condenación. De las cosas más importantes que Jesús enseñó a sus discípulos, les preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron: algunos dicen que eres Jeremías el profeta, otros que eres este. Le empezaron a decir. Y después Jesús lo hace personal y le dice: pero ¿quién dices tú que soy yo? Y hubo un silencio por un momento. Y Pedro, que siempre era el voluntario para hablar por todos, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres tú, Cefas, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta para ustedes hoy en día es esta: ¿y tú, quién dices que es Jesús? Sí, una de las peores aberraciones de la Iglesia Católica es que dicen que Jesús es el hijo de María, o sea, lo hacen menor que María. Cuando María mismo dice aquí: mi alma se place, dice, se goza en la presencia de mi Salvador. María le llama mi Salvador. Los testigos de Jehová, de Jesús no puede ser Dios, dicen. Los mormones, Jesús es el hermano de Lucifer. Y todas estas groserías. Pregunta es: ¿quién dices tú que es Jesús? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias este día por tu palabra, que es viva y eficaz, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias que nos has dado este libro que llamamos la Biblia, que es la evidencia, el testimonio escrito de quién tú eres. Tu palabra dice, de Génesis a Apocalipsis, un solo mensaje: hay un Dios en el cielo que nos ama, y porque nos ama nos dio a Jesús, su Hijo unigénito, el heredero de todas las cosas, y nos dice que los que creemos en su nombre tenemos salvación y vida eterna. Los que rechazamos a Cristo Jesús, a quien tú enviaste, seremos condenados para siempre, separados de ti por toda la eternidad. ¿No es eso lo que tú quieres? Eso lo hacemos nosotros por nuestra dureza de corazón y por nuestro corazón no arrepentido. Padre, perdónanos. Perdónanos, Dios. Y abre nuestros ojos para que conozcamos quién es Jesús y podamos decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.